¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendice. Nos da mucho gusto volver a saludarles por medio de este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, y hoy vamos a tener la lección número 13 de el curso o el taller, podríamos llamarla así, que tuvimos de la dinámica del corazón. Y les tengo una noticia, no sé si para algunos sea buena, para otros mala o regular. Pero ¿qué creen, hermanos? Es la lección 13 y exactamente hoy es la última lección de la dinámica del corazón. Estamos ya hoy en la última lección de la dinámica del corazón, hermanos, y eso quiere decir que cuando menos dos, y digo cuando menos dos sábados, no vamos a tener transmisión. Una, porque hoy terminamos ya la dinámica del corazón, y otra, hermanos, es porque vamos a estar, recuerdan que les dijimos que vamos a estar realizando varias adaptaciones en la iglesia. Vieron cómo entre semana ya se están haciendo ya adaptaciones en la iglesia, y vamos a estar aprovechando estos sábados que vienen para seguir con las adaptaciones que se están realizando en Peniel, para que en el tiempo que Dios permita que nos volvamos a congregar, pues este edificio sea apto para podernos congregar, albergar a la gente o a las personas necesarias, siempre cuidando las medidas que se toman de higiene para evitar contagios. Entonces, seguimos trabajando. Hoy, entonces, hermanos, es la última clase de la dinámica del corazón, y cuando menos dos domingos, dos sábados, no vamos a tener cursos. Puede alargarse a 3 o 4 sábados. Les estaremos ya avisando tal vez en lo que van a ser los miércoles del devocional o los domingos en la predicación. Se van a estar enviando, pues les vamos a estar diciendo cómo vamos en los avances, hermanos. Pero entonces esperamos que este taller o este curso o esta clase de la dinámica del corazón, basándonos en el libro del mismo nombre del autor Jeremy Pierre, haya sido de edificación para ustedes, de mucha ayuda, de mucho conocimiento, de mucha bendición, hermanos. En lo particular estoy contento por haber podido transmitir o compartir con ustedes este estudio, y además de que creo que es el primer estudio que llevamos cada 8 días sin interrupción, y eso también me da gusto, hermanos. Así que vamos a terminar el día de hoy este taller o curso, clase de la dinámica del corazón. Hermanos, antes de esto queremos darles a ustedes las gracias por sus oraciones. Hace unos minutos, antes de comenzar la transmisión, recibí una llamada grata de parte de nuestra hermana Elvira Casco, la cual me estaba comunicando, ya está en casa, gracias a Dios, hermanos. Hoy la dieron de alta en el hospital. Nuestra hermana Elvira Casco ya está en casa, está bien, gracias a Dios. Tiene que llevar ciertos cuidados. Por el momento, al parecer, se descarta una intervención quirúrgica, pero le hicieron algunos estudios y algunos tratamientos en su intestino, en su estómago, hermanos, pero gracias a Dios, pues ya nuestra hermana el día de hoy, nuestra hermana Elvira Casco, ya se encuentra en casa, y me pidió de favor que agradeciera a todos y cada uno de ustedes por las oraciones y las atenciones que ustedes han tenido para con ella. Está de verdad, hermanos, muy agradecida a nuestra hermana Elvira Casco, y pues a nombre de la Iglesia Bautista Peniel deseamos y seguimos orando para que nuestra hermana Elvira esté mejor. Y también, hermanos, pues también de este lado, a nombre de la hermana Elvira Casco y su familia, agradecemos a todos ustedes sus oraciones y el tiempo que se tomaron para con ella. Y también, hermanos, seguimos orando por nuestros hermanos Ibarra y la familia Pacheco, pues hoy son 8 días que nuestro hermano Jorge Eduardo Ibarra Lascano partió con el Señor, y pues seguimos orando porque Dios les siga dando fortaleza y ánimo a toda la familia, hermanos. Y les parece que antes de comenzar con esta última clase de la dinámica del corazón, comenzamos orando, hermanos. Ya sea que ustedes gusten ponerse de pie ahí en casa o ahí en el lugar donde ustedes están, acompañarnos con esta oración, inclinando su rostro y cerrando sus ojos, y comenzamos a orar, hermanos. Vamos a orar.
Padre amado y misericordioso, en esta tarde, Señor, te damos gracias por todas tus bondades, por tus misericordias, por todo lo que en Cristo Jesús has derramado en todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas y todos nuestros pecados, por todo aquello, Dios eterno, que haya transgredido la santidad de tu Espíritu que mora en nosotros. Siendo tú primero ofendido por nuestras faltas y pecados, te pedimos perdón, Señor, y con arrepentimiento te pedimos que tú nos limpies y nos perdones de toda maldad, según como dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús y por su sangre preciosa. Señor, agradecemos el cuidado que has tenido para todos y cada uno de nosotros. Dios eterno, el que tú provees, sustentas, guardas, proteges, das salud. Señor, nos llenas de gracia, nos llenas de tu bondad y es evidente para todos nosotros. Por ejemplo, la forma en que has obrado en la salud de mi hermana Elvira Casco, y cómo has llevado su asunto, Señor, te damos gracias y pedimos que tú le sigas fortaleciendo en su organismo, en su salud. Ella está fortalecida espiritualmente, agradecida contigo, agradecida con la iglesia y por supuesto comprometida contigo, Señor. También te pedimos que sigas fortaleciendo a la familia Ibarra Pacheco, a ambas familias, Señor, y que estés llevando a una plenitud en ánimo y consuelo, solamente por tu palabra y tu espíritu, Padre. Queremos rogarte que tú sigas guardando y bendiciendo, bendito Dios, a cada uno de los hermanos, hermanas, familiares, amigos y también congregantes de esta iglesia Bautista Peniel. Y también queremos pedirte, Señor, que nos sigas guardando y protegiendo, Señor, de todo mal, de toda artimaña del enemigo, Señor, y te seguimos pidiendo, Señor, si en tu bondad y delante de ti hallamos gracia, Señor eterno, te pedimos que tú nos guardes de esta enfermedad y de esta pandemia, Señor, tan fuerte que está todavía padeciendo este mundo. Tú estás bajo control, Señor, y te rogamos que en tu misericordia nos guardes y que te rogamos también que en tu misericordia, Señor, actúes de tal forma, Señor, que esta situación, Padre, no dure tanto como para que el mundo caiga en desánimo, pero sí, Señor, que obres con tal poder y tal fuerza que muchos lleguen al arrepentimiento y que los que ya estamos en Cristo, Señor, nos fortalezcamos en Él. Queremos poner este tiempo en tus manos. Agradecemos también por todo este tiempo que llevamos en este estudio de la dinámica del corazón, Señor, que el día de hoy por tu gracia y tu bondad terminamos. Gracias por todos nuestros hermanos, familiares y amigos que nos han seguido hasta este momento. Y pues esperamos que tú nos des sabiduría y entendimiento para el siguiente paso, la siguiente lección que en sábados vamos a tomar ya como un hábito de estar estudiando tu palabra y compartiéndola con esta iglesia y todos los que se puede compartir por este medio que es el Internet, Padre. Queremos también darte gracias por las ofrendas y por los diezmos de cada uno de nuestros hermanos y familiares, Señor, y amigos, porque tú, por esto, Señor, este ministerio puede seguir adelante. Pues en tus manos nos encomendamos, Señor, danos entendimiento, suministra nuestro espíritu, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Como ya les comentaba, amados hermanos, familiares y amigos, hoy es última clase de la dinámica del corazón y pues vamos a ver la lección número 13 que lleva por título Renovación. Es exhortar a las personas a reaccionar de forma diferente por fe. Y cuando hablamos de reaccionar o responder de forma diferente por fe, es que solo por la fe en Cristo Jesús y por el sello del Espíritu Santo nosotros podemos entender las Escrituras, su profundidad, su amplitud, su anchura, y el Espíritu Santo es el que nos suministra del conocimiento y el entendimiento para poder responder a Dios con fe mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. 4 pasos, hermanos, de los cuales son las últimas 4 clases, fueron 4 pasos, de las cuales estuvimos enseñando sobre el cómo ayudar a las personas a responder o a apoyar o a dirigir en cuanto a una respuesta en un corazón dinámico, ¿verdad? Recuerden que el primer paso fue, de los últimos que estuvimos viendo en la clase, el primer paso fue la lectura del corazón.
Ese paso de la lectura del corazón, a su vez, recuerdan ustedes, hermanos, tiene 4 pasos, ¿verdad? Dentro de este proceso de la lectura del corazón. Y esos 4 pasos es analizar y estudiar las circunstancias de la persona en la cual, ya sea que se esté corrigiendo, se esté dando dirección o se esté aconsejando, o para nosotros mismos evaluar nuestras circunstancias en la lectura para que podamos tener una buena lectura del corazón dinámico de una persona o de nosotros mismos. Hay que evaluar las circunstancias. Después, a los demás. ¿Cómo están impactando, influyendo los demás en nosotros y cómo nosotros mismos estamos influyendo en los demás, ¿verdad? Además de las circunstancias. El tercer paso sobre la lectura del corazón es el yo, nuestra autopercepción. Entonces ya no nada más estamos observando cómo están influenciando las circunstancias en la situación o en el tópico que estamos tratando para ayudar o aconsejar o darnos guía a nosotros mismos con la ayuda de Dios, sino que también cómo nosotros mismos, nuestro yo, nuestra autopercepción, está respondiendo a las circunstancias, a los demás y a lo que Dios está permitiendo y haciendo en nuestra vida y alrededor. Y el cuarto paso, hermanos, es el Dios Trino, es preguntarnos, ¿verdad? Y observar cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están, Dios Trino, cada uno de ellos, de las personas de la Trinidad, están involucrados en esta situación que nosotros otra vez estamos tomando como consejo, como dirección o como corrección, hermanos. Entonces, para una buena lectura del corazón y poder ser más atinados y dirigidos y suministrados por la palabra de Dios y su Espíritu para dar este apoyo en la dinámica del corazón, acuérdense que es punto número 1, es la lectura del corazón, que es las circunstancias, los demás, nuestro yo, nuestra autopercepción y el Dios Trino. Después de esto, hermanos, íbamos nosotros al siguiente paso, hermanos, íbamos nosotros a lo que era la reflexión. ¿Cómo es que ya que identificamos esos puntos, las circunstancias, los demás, el yo y el Dios Trino, reflexionar sobre lo que Dios estaba haciendo o está haciendo, hermanos, sobre reflexionar cómo están afectando las cosas en las circunstancias, cómo estamos respondiendo hacia los demás o cómo está respondiendo, reflexionar cómo los demás están afectándonos, cómo nosotros estamos, es reflexionar en todo esto, hermanos, de ver cuál es el propósito que Dios tiene dentro de esta situación. Ese es el segundo paso, ¿verdad? Para tener para apoyar en esta dinámica del corazón. Entonces, primero era la lectura, luego el segundo paso es la reflexión, ¿verdad? Y luego, hermanos, el tercer paso que nosotros hicimos era relacionar. ¿Cómo se relaciona esto, verdad? En nuestra vida, en las circunstancias, los demás, yo y el Dios Trino. Es relacionarlo. ¿Cómo esto, hermanos, lo vamos a relacionar? Preguntarnos qué es lo que Dios quiere, cómo es que vamos a responder. Y esto nos llevaría, hermanos, al cuarto y último paso, que es el día de hoy, que estamos dando, y es renovación. Aquí ya es la aplicación. Entonces, primero dimos la lectura del corazón, circunstancias, los demás, el yo y el Dios Trino. Después, hermanos, nosotros estábamos haciendo una reflexión, paso número 2. Después, nosotros, hermanos, lo relacionamos, cómo esto va a impactar o cómo esto Dios quiere que lo llevemos en nuestra vida. Ahora vamos con el cuarto paso, que es la renovación. Y en esta parte de la renovación es exhortar a las personas a reaccionar de forma diferente por fe. Antes, nosotros respondíamos, hermanos, a las circunstancias de la vida. ¿Recuerdan esa parte del estudio de la dinámica del corazón donde se hablaba de la identidad dada y la identidad construida o una autoconstrucción? Nosotros antes respondíamos a las circunstancias o enfrentábamos la vida de acuerdo a una identidad que nosotros hemos construido y ha sido influenciado por otras áreas o personas o filosofías en nuestra vida, pero ha sido una personalidad que se ha construido. Nosotros hemos respondido regularmente de una manera intuitiva de acuerdo a la identidad que hemos construido. Pero Dios quiere que respondamos ahora de acuerdo a la identidad dada, es decir, la identidad dada es lo que Dios como seres humanos nos compartió. Y recuerdan que había algunos puntos para observar cuál es la identidad dada.
en la identidad dada, hermanos, primero es que somos hechos, todo ser humano, solamente los seres humanos, hemos sido hechos de acuerdo a la imagen de Dios. Todo ser humano es hecho a imagen de Dios, sea creyente o no, todo ser humano es hecho a imagen de Dios. Criaturas de Dios, pero a imagen de Dios. Punto número 2. Dios, por algún propósito eterno, nos dio una identidad en género, es decir, varón y hembra, dice la Escritura, nos hizo a imagen y semejanza y nos ha hecho varón y hembra, nos creó. El punto número 3 de la identidad dada es que nos dio responsabilidades. Además de que Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza, Dios nos ha dado género, varón o hembra, pero también, hermanos, Dios nos ha dado responsabilidades. Desde que Dios creó el mundo y nos puso en esta tierra, Dios dio al hombre responsabilidades, sojuzgarla y enseñorear en ella, ¿verdad? Entonces, hermanos, esos son 3 pasos o 3 puntos en los cuales es la identidad dada, seas creyente o no. Pero ahora vamos a añadir 2 pasos más o 2 puntos más en cuanto a la identidad dada, que es, esto es para los que han puesto ya su fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Además de ser hechos a imagen y semejanza, además de que Dios nos dio una identidad como género, varón y hembra, y nos dio responsabilidades, se añade un 4 paso. Fuimos ya hechos ciudadanos del reino eterno por la fe en Cristo, pero además, hermanos, un 5.º punto, un 5.º paso de la identidad dada es que ahora somos hijos de Dios. Los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios, conciudadanos del reino. Dios nos ha dado responsabilidades, nos dio una identidad en género, pero además nos ha hecho a imagen y semejanza. Les he recapitulado todo esto, hermanos, porque va a tener mucho que ver con esta clase. Entonces voy a comenzar ahora sí con la clase, capítulo 13, renovación, exhortar a las personas a reaccionar de forma diferente mediante la fe. Y tenemos aquí una frase que da un teólogo de nombre Thomas Schreiner. Dice: la fe no es una mera aceptación pasiva del Evangelio, más bien llega hasta el alma misma y transforma la vida del individuo. Transforma la vida del individuo. Entonces esto lo dijo el hermano Thomas Schreiner, que es un teólogo, ¿verdad? Es un maestro de teología, hablando entonces, hermanos, de que el conocimiento del Evangelio no es algo pasivo, sino que Dios ha hecho de nosotros y del Evangelio personas activas. Ahora también el hermano Jeremy Pierre, en esta misma sección del capítulo 13, nos dice algo como esto: las Escrituras hablan de que el creyente imita a Cristo por el poder del Espíritu como un patrón de participación activa. Otra vez, en el Evangelio y en la fe no somos pasivos. Dios nos ha hecho agentes activos también dentro de la fe y todas las bendiciones que se derraman en ella. Las Escrituras hablan que el creyente imita a Cristo por el poder del Espíritu. Si alguien de nosotros o algún ser humano, hermanos, quiere imitar a Cristo, pero por sus propias fuerzas, no va a poder hacerlo. Pero si nosotros por la fe en Cristo vamos a imitarle, lo vamos a hacer por la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que comenta entonces, hermanos, el hermano Jeremy Pierre. Ahora, vamos a avanzar en esta primera tabla. Dice, el proceso de la santificación progresiva. Como el título es exhortar a las personas, hermanos, a reaccionar de forma diferente, vamos a ver, yo aquí, hermanos, estoy dando como un énfasis para que nosotros llevemos a las personas a reaccionar de manera diferente, pues es importante inculcarles o llevarles a lo que es el proceso de la santificación progresiva. Y cuando hablamos del proceso de la santificación progresiva, hermanos, familiares y amigos que nos están siguiendo, estamos hablando, según las Escrituras, despojarse, renovarse y transformarse. Entonces, otra vez, cuando hablamos del proceso de la santificación progresiva, hablamos de despojarse, renovarse y transformarse. ¿Ok? ¿De esto dónde lo encontramos? Bueno, un pasaje principal, aunque en el Nuevo Testamento encontramos cuando menos 3 pasajes, un pasaje, vamos a llamarle principal, es la epístola de los Efesios, capítulo 4. Si ustedes me pueden acompañar ahí en casa a Efesios,
capítulo 4, vamos a ver que en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, bueno, de hecho, les vamos a leer desde el 20 al 24. Efesios 4, del 20 al 24 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre o la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje comprende, hermanos, estos tres pasos que se relacionan con la santificación progresiva, o son tres pasos que son que implican el proceso de la santificación progresiva. Y otra vez, estos pasos son despojarse del viejo hombre, renovarse, ¿verdad?, en nuestra mente y transformarnos a la nueva creación, al hombre, a la mujer, que han sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarse, renovarse, transformarse. Entonces, ya que otra vez les estoy dando esta introducción, vamos a ver en esta tabla el proceso de la santificación progresiva, donde dice en la tabla que ustedes tienen ahí, tiene 4 columnas, y en la primera columna del lado izquierdo dice ayudar a reaccionar de forma diferente por fe. Ya les leí el pasaje donde nos estamos tomando. Y también viene cognición, que es en la segunda columna, que es pensamiento y creencia, la renovación de nuestra mente. ¿Ok? Entonces, en cognición es para que cambiemos y exhortemos, hay que ser diferentes, pues es la santificación progresiva. Entonces, primero hay que renovar nuestra mente. Y cuando hablamos de renovar nuestra mente, es dejar atrás los conceptos humanos y mundanos y renovarnos con la palabra de Dios, que es la perfecta y eterna. Después viene en el afectivo deseos y sentimientos. Esto se refiere o comprende a despojarnos de los deseos engañosos según el viejo hombre o la vieja mujer. Despojarnos de los deseos engañosos según el viejo hombre y la vieja mujer. Como se trata de actuar de forma diferente por fe, renovamos nuestra mente, nos despojamos de los deseos engañosos que estaban según el viejo hombre y la vieja mujer. Ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, nos despojamos de eso. Y en el punto de la abolición, que es la voluntad y elección, es vestirse o transformarse del nuevo hombre o la nueva mujer creado según Dios en la santidad y la verdad, ¿verdad? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, esos son los 3 pasos. Ahora, tenemos también en esta tabla que vamos a comenzar con las circunstancias. Y dice ahí en cuanto a la primera columna, en las circunstancias dice, Dios siempre está trabajando alrededor de nosotros. En cualquier circunstancia, Dios permanece ahí. Y sí, hermanos, vamos a responder por fe. Vamos a responder con confianza al Señor, pensando principalmente que Dios tiene control y siempre está con nosotros en todo momento. Eso nos lleva al primer punto, que es la cognición. Las circunstancias deben ser entendidas o evaluadas de acuerdo con los propósitos divinos, no de acuerdo a nuestras creencias o preferencias. Vuelvo a leerles esto. Las circunstancias deben ser entendidas o evaluadas de acuerdo con los propósitos divinos, no de acuerdo con nuestras creencias o preferencias. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 18, que también es un texto que hemos venido compartiendo. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Hablando del punto de las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias deben evaluarse de acuerdo a los propósitos divinos, no de acuerdo a nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, saber, según Romanos 8, que aun si pudiéramos estar sufriendo, padeciendo, lo que pudiéramos cruzar en este tiempo, no se va a comparar con la gloria venidera. Eso ya debe estar trabajando en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras creencias. Algo similar nos lleva a pensar también, primera epístola a los tesalonicenses,
capítulo 5, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice de los versículos 16 al 18, estad siempre gozosos, y está hablando de las circunstancias, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿En qué momento? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No apaguéis el espíritu. Bueno, ahí ya seguimos, pero nos damos cuenta, hermanos, que según las circunstancias tenemos que estar gozosos, no debemos dejar de orar, pero además en todo momento tenemos que estar agradecidos delante de Dios. Nuestros pensamientos y nuestras creencias dentro de las circunstancias, por muy difíciles o complicadas que sean o dolorosas, deben ser pensamientos, ¿verdad?, o creencias evaluadas de acuerdo a los propósitos divinos y no de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando. En el punto afectivo, los efectos que las circunstancias provoquen en nosotros, en nuestros deseos y emociones, deben encontrar su equilibrio en la confianza y la paz en el Señor. Si hermanos, hermanas, familiares y amigos, las circunstancias están afectando nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nosotros vamos a poder responder, vamos a estar respondiendo de una manera desequilibrada. Pero si nosotros miramos propósitos y valores divinos, vamos a encontrar un equilibrio entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y esto nos lo garantiza la palabra de Dios en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículos 7 al 9. Filipenses 4, 7 al 9 dice la Escritura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que nosotros no podemos comprender, va a guardar o va a gobernar en nosotros, de tal manera que cuando confiamos emocionalmente y con nuestros pensamientos en Dios, Él va a poner en equilibrio estos mismos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esto debe de tener un resultado en el nivel de la volición, donde la voluntad y nuestra elección debe transformarse pensando en que las circunstancias son un vehículo que Dios usa para llevarnos a la acción, y esto es glorificarle en todo lo que hagamos. Dios requiere, hermanos, nuestra actividad en todo momento. Dios quiere que seamos activos en todo momento. Las circunstancias pueden ser muy atroces, muy duras, dolorosas, difíciles, complicadas. Pueden ser así las circunstancias, hermanos, pero la plena confianza, hermanos, y la fe en Cristo, porque es actuar por fe, nos va a llevar a transformarnos de tal manera que ya no actuemos como el viejo hombre o la vieja mujer que están viciados en los deseos engañosos y que tienen la mente entenebrecida, sino que ahora vamos a actuar y a decidir conforme al nuevo hombre, a la nueva mujer, la cual nos vamos a transformar o a vestir de personas que actúan en santidad y en verdad y en justicia. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a las circunstancias. Dios siempre va a estar trabajando, hermanos, en las circunstancias. A Dios nada se le sale de control. Dios siempre ya ha tenido control de una manera eterna sobre todas las circunstancias que este mundo, este cosmos, puedan sufrir, padecer o experimentar. Vamos a la siguiente gráfica. Ahora vamos a hablar de cómo responder o reaccionar de forma diferente por fe en cuanto a los demás. Y comenzando en esta parte, los demás, nuestra respuesta y nuestro trato hacia los demás refleja nuestro crecimiento espiritual. La manera en que yo trate y responda hacia las demás personas que están en mi entorno o involucrados en lo que están sucediendo en las circunstancias van a mostrar mi relación con Dios y mi madurez o crecimiento espiritual. De ahí que, comenzando con lo que es la parte de la cognición, la identidad que Dios ha dado a los hombres, esto es, hechos a imagen y semejanza, ¿recuerdan? La identidad que Dios ha dado a los hombres debe regular el concepto y los pensamientos que nos construimos sobre los demás. Mi trato hacia cada ser humano tiene que ser inicialmente considerando que cada ser humano, sea creyente o no, ha sido hecho a imagen de Dios, por lo cual tiene dignidad y merece amor y respeto. ¿Ok? Esto lo podemos ver en la epístola a Santiago capítulo 3, versículo 9. Santiago 3, 9 dice,
Con ella, hablando de la lengua, el contexto es la lengua que provoca tantos problemas. Dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen de semejanza. Por supuesto, lo contrario a este texto que está en negativo, lo contrario es que con nuestra lengua tenemos que bendecir a todo ser humano, a todo hombre y a toda mujer, por el simple hecho de que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso ellos merecen respeto, tienen dignidad y deben ser amados por el simple hecho de que todo ser humano ha sido hecho o creado a imagen y semejanza de Dios. Mateo capítulo 5 nos habla algo similar en cuanto al trato hacia los demás o el cómo nosotros podemos reaccionar hacia las otras personas. Mateo 5, versículo 21 al 22. Dice la Escritura en Mateo 5, 21 al 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya se dan cuenta, considerando que todos somos hechos a imagen de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande y reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y coloca tu ofrenda al altar. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nos habla precisamente de cómo respondemos aún en situaciones de conflicto hacia las demás personas, cómo debemos considerarles. Y pues podemos ver también Romanos, la epístola a Romanos capítulo 12, versículo 3, Romanos 12, 3, hablando ya como creyentes, Romanos 12, 3, nos dice la Escritura algo interesante. En el contexto, hermanos, en el contexto de renovarnos, transformarnos, despojarnos, en ese contexto de despojarnos, renovarnos o transformarnos, hermanos, dice el apóstol Pablo, Romanos 12, desde el versículo 1 les leo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya observaron otra vez el proceso de la santificación progresiva. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, en este punto de los demás, nuestro trato hacia ellos tiene que ser siempre considerándoles como a imagen y semejanza de Dios. Por el simple hecho de que el ser humano, hombre o mujer, son hechos a semejanza, imagen de Dios, deben ser amados, respetados y tienen dignidad. Por eso nuestro trato hacia los demás debe ser de esa manera. Ya no tratemos como cuando andábamos en la carne, sin la ciudadanía celestial ni con una relación con Dios, cuando nos despreciábamos unos a otros, sino que ahora nuestro pensamiento hacia los demás es considerarles, amarles y respetarles con la dignidad que Dios les ha dado al haber sido creados a imagen suya. Después, en el afectivo, en este segundo punto, nuestra identidad dada, recuerdan otra vez, nuestra identidad dada a imagen de Dios, produce un amor sincero, entregado y sacrificial, como el amor de Cristo por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, familiares y amigos que nos están viendo, ¿cómo debe ser mi afecto, mi deseo, mis sentimientos hacia los demás? ¿Cómo valoro a los demás? Hermanos, pues como Cristo nos valora a nosotros. Dios y Cristo saben que ningún ser humano merecía su amor ni su sacrificio, pero aún a pesar de ser pecadores, dice la Escritura, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro amor, nuestro afecto tiene que ser un amor y un afecto entregado y sacrificial como el que Cristo tuvo para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?
Efesios 1 del 4 al 5 dice en cuanto al amor que Dios tuvo para con nosotros y nosotros imitemos ese amor y ese sentimiento, hermanos, y ese deseo que Dios tuvo por amarnos para nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la parte afectiva, deseos y emociones, nosotros, hermanos, tenemos que amar con un amor entregado y sacrificial, así como Cristo nos amó a nosotros y Dios Padre nos amó a nosotros cuando envía a su Hijo. Primera de Juan 4, del 9 al 11, también nos habla algo muy importante. ¿Tú conoces de Dios? Tú ya has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si tú ya conoces de Dios y eres creyente y has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hermano, hermana, familiar y amigo que nos está siguiendo, tú tienes que amar con un amor entregado y sacrificial. Según Primera de Juan capítulo 4, dice los versículos 9 al 11. Primera de Juan 4, 9 al 11 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que Dios ya no quiere que expresemos nuestros afectos o sentimientos hacia los demás como despreciándonos unos a otros, sino que al ser hechos a imagen y semejanza de Él, Dios, y más conociendo de Cristo y siendo cristianos, nuestro amor hacia los demás tiene que ser un amor entregado, un amor sacrificial, e incluso, hermanos, cuando ya pasamos a la parte de la abolición, tenemos que tener la iniciativa para amar. El que conoce a Dios, es amado por Dios y sabe amar, entonces, hermanos, toma la iniciativa para amar. Antes, cuando no estábamos en Cristo, estábamos esperando a ser amados. Y si éramos amados, entonces nosotros respondíamos por amor. Ahora en Cristo no es así. Nosotros amamos aunque no nos amen. Nosotros amamos porque así Dios nos amó a nosotros. Nosotros en el punto de evolución, hermanos, siendo hechos nuevas criaturas e hijos de Dios por la fe en Cristo, nuestros compromisos y decisiones mostrarán nuestra iniciativa a amar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en la fe antes que a nosotros mismos. Antes vivíamos amándonos a nosotros mismos, todo era hacia nosotros, hermanos. Ahora, en el concepto de a los demás, el que conoce a Cristo vive para amar a los demás. Toma la iniciativa para amar a los demás. Dios nunca esperó a que el hombre, ¿verdad?, le amare y le buscare por sí mismo. El hombre nunca amó a Dios ni le buscó por sí mismo, sino que el buscar y amar a Dios es una iniciativa que Dios mismo tuvo al haber enviado a su Hijo. Estábamos en Primera de Juan capítulo 4, ahora vamos a leer ahí en Primera de Juan 4, del versículo 19 al 21, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Iniciativa, ¿quién amó primero? Dios. ¿Quiénes debemos hablar primero? Nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, hermanos, dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no solamente a su hermano, sino también a su prójimo. ¿Cuál es la ley y los profetas, hermanos? ¿Cuál es la ley y los profetas? ¿Cómo se resume la ley de los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resuelve, hermanos, el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, para amar a los demás, ya no necesito que me amen primero ni vivo para que los demás me amen. Al contrario, yo ya vivo para amar a los demás. Mi amor hacia los demás va a ser entregado, sacrificial, pero además yo tomaré la iniciativa. Vamos con la siguiente parte, hermanos, que es la de aprender a responder de forma diferente por fe en el aspecto del yo, nuestra autopercepción, lo que creemos y pensamos de nosotros mismos.
Nuestra personalidad construida, recuerdan que es nuestra personalidad construida, es lo que las circunstancias, las personas, lo que se nos inculcó, algunos factores y lo que nosotros mismos aprendimos y adaptamos, eso es nuestra personalidad construida. Nuestra personalidad construida gobernó tiempo pasado, nuestra personalidad construida gobernó nuestra voluntad. Ahora en Cristo, nuestra personalidad dada, ¿ok? Hechos a imagen de Dios, hijos de Dios, ciudadanos del reino, debe sujetarse a su voluntad. Entonces, nuestra personalidad construida gobernó nuestra voluntad ahora en Cristo, nuestra personalidad dada por Dios se sujetará a su voluntad. El que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, el que es guiado por el Espíritu Santo, entonces ya no vive para sí mismo, sino que vive para hacer la voluntad de aquel que le rescató. Por eso, en el punto de la cognición, que es pensamientos y creencia, debemos renovar nuestra mente porque los conceptos y creencias que tenemos de nosotros mismos son corregidos y dirigidos por lo que Dios tiene para nosotros y piensa de nosotros. Es decir, nosotros ya no vamos a vivir conforme a lo que nosotros creemos y pensamos de nosotros, sino que vamos a vivir y a ser dirigidos conforme a lo que Dios piensa y tiene para nosotros. Lo que Dios piensa de mí es más relevante de lo que yo pienso de mí. Otra vez, lo que Dios piensa de mí es más relevante de lo que yo pienso de mí. Si para mí es más relevante lo que yo pienso de mí mismo y no lo que piensa Dios, entonces aquí hay un problema de egoísmo, egocentrismo, orgullo y soberbia y altivez, ¿verdad? Proverbios 16, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, Antiguo Testamento, Proverbios 16, versículos 2 al 3, dicen Proverbios 16, versículos 2 al 3, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que lo que nosotros creemos y pensamos eso es lo correcto? La mayoría hemos entrado en eso. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, es decir, la actitud. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, aunque nuestros conceptos pudieran llevar de nosotros mismos a pensar que estamos en lo correcto, no así la palabra de Dios. Nuestra actitud, por eso dice, pesa los espíritus, pesa la actitud, pesa el corazón de las personas. ¿Ok? Entonces debemos encomendar a Dios nuestros pensamientos y nuestras creencias para que Él sea el que los afirme, confirme y fortalezca. ¿Ok? Y eso también lo dice más o menos Isaías 55. Más adelante, ahí mismo en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 7 al 9, dice el texto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como se trata de entrar en el proceso de santificación progresiva, vamos a renovar nuestra mente, ya no con nuestros pensamientos y creencias, sino con la palabra de Dios, que son más altos y sublimes que nuestros propios pensamientos. Eso nos lleva al aspecto afectivo, deseos y sentimientos. Mis deseos, emociones y pasiones pecaminosas conducían en tiempo pasado, conducían caprichosamente los rumbos de mi corazón. Es decir, éramos hermanos de naturaleza sensual. Cuando hablamos de eso, hermanos, la palabra sensual no solamente se refiere a hermanos, familiares y amigos a hablar de la sexualidad. No, no es lo único. Hoy se utiliza más para hablar de la sexualidad, pero el término sensual es aquella persona que está conducida, ¿verdad?, dirigida o embargada por sus sentidos. Es decir, sus emociones, sus sentimientos lo embargan y de acuerdo a sus emociones y sus sentimientos toma sus decisiones, actúa y siente. Es decir, esa persona es caprichosa. Si hoy estoy contento, entonces yo trato
con amabilidad, pero si hoy estoy enojado, entonces yo trato con agresividad. Esas son emociones caprichosas que solamente manchan o quebrantan nuestros rumbos y manchan nuestro corazón. Pero ahora en Cristo, los valores que me transmiten su palabra y su espíritu dan dirección a mi vida. Los valores que transmiten la palabra de Dios y su espíritu dan dirección a nuestra vida. Antes éramos sensuales. ¿Qué dijimos que es sensuales? Dirigidos a los sentidos. Nuestras emociones gobernaban nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Ahora en Cristo no, es la palabra de Dios, las Escrituras y la obediencia al Espíritu Santo por la palabra de Dios, quienes van a dar dirección a nuestras emociones. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, si vamos de nuevo hasta el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, vamos a ver que nos dice algo muy interesante. Efesios 4, 17, dice el texto del 17 al 22. Esto pues digo y requiero en el Señor, escribe el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, están involucrados, ya vieron la dinámica del corazón, pensamientos, emociones. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, gente sensual, ¿no? Aquellos que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice el texto, mas vosotros, los cristianos, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, es decir, si en verdad llegaste al evangelio de Cristo y habéis sido por él enseñados por su palabra, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Antes, hermanos, entenebrecidos en nuestra mente, ¿verdad? Y estábamos nosotros entregados a nuestras pasiones. Ahora en Cristo ya no es ni debe ser así, sino que nuestros deseos y emociones están dirigidos por los valores que nos transmiten su palabra y son confirmados por el Espíritu Santo. Amor, bondad, fe, benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5 que contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay cosas que las juzgue o las señale. ¿Ok? Entonces, en nuestro propio yo ya no deben ser nuestras propias pasiones, emociones caprichosas y pecaminosas las que nos gobiernen, sino los valores que la Biblia, la palabra de Dios, guiados por el Espíritu, dejan en nuestra mente y nuestro corazón. Eso nos lleva a la parte de la abolición, que es transformarnos o vestirnos. Dice, mis acciones y pensamientos estaban comprometidos a satisfacer y a engrandecer mi propio yo, a satisfacerme a mí mismo y a engrandecerme a mí mismo. Eso es la identidad construida. Alguien que vive de acuerdo a una identidad construida es sensual, ¿verdad? Y entonces vive para sí mismo. Ahora, las Escrituras, para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, las Escrituras moldean y conducen nuestras decisiones y nuestros compromisos para glorificar a Dios. El que vive para sí mismo vive para glorificarse y exaltarse a sí mismo, pero el que ya nació a Cristo vive para glorificar a su Creador, a su Dios, a su Redentor que le amó por medio de su Hijo. Otra vez, Proverbios 3, vayamos de nuevo al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios 3, ya que llegamos a ese texto, va a ser de los versículos 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8 dice esto, fíate o confía, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y cuando hablamos de todo tu corazón, hermanos, es pensamientos, emociones, voluntad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que, hermanos, las Escrituras deben moldear, dirigir y conducir ahora nuestros pensamientos y emociones, pero llevarnos a la acción, que es glorificar a Dios. Dios enderezará nuestras decisiones y nuestras veredas. Ahí mismo en Proverbios 3, pero ahora versículos 13 al 18 dice,
Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado es doblemente bendecido, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría tiene más valor, ¿verdad?, delante de Dios, y no solamente para este tiempo, sino para el venidero, que el propio oro y la plata, que van a ser perecederos detrás de este mundo. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A qué? A la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleituosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol, ¿qué? La sabiduría es árbol de vida a los que de ella se echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hermanos, quien adquiere sabiduría de Dios de acuerdo a su palabra, guiados por su espíritu, si quieren que en una frase se los resuelva, va a tener una vida plena. Va a tener una vida plena. Y no estamos hablando de salud, dinero y amor. Plenitud, gozo, paz en el Señor. ¿Ok? Porque eso es lo que nos dice las Escrituras. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, pero apercibiéndose él como un esclavo de Cristo, dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, en el aspecto del yo, no autopercepción, los pensamientos de Dios ahora deben ser nuestros pensamientos, los valores, ¿verdad?, que su palabra y su espíritu nos transmiten tienen que ser nuestros valores y emociones, pero también las acciones que lleguemos a hacer es para glorificar al único y verdadero Dios en nuestra persona y no para glorificarnos a nosotros mismos. Esto va a impactar en la forma que se involucra el Dios Trino. Es la siguiente lámina. Y en esta lámina, cuando hablamos del Dios Trino, la fe en el Dios Trino es la fuente y el origen de un corazón y una vida plena. La fe en el Dios Trino es la fuente y el origen de un corazón y una vida plena. ¿Ok? Cuando vemos la parte de la cognición, pensamiento y creencia para renovar nuestra mente, la convicción debe poder descansar y esperar en la persona divina. Cuando hablamos de la persona divina, su soberanía, su poder, eso nos debe dar certeza y paz en nuestros pensamientos y creencias. ¿Saben por qué nuestros pensamientos de repente son atacados y derrumbados y por eso hay desánimo, desesperanza y a veces hasta depresión? Porque nuestros pensamientos y creencias están basados en lo que pueda pasar en el mundo, en lo que pueda, es decir, están basados en las circunstancias, están basados en lo que puedan hacer los demás, está basado en lo que pueda y quiera hacer yo y no en lo que está haciendo Dios. Pero si mis pensamientos están basados y mis creencias en la persona divina, el cual es poderoso, soberano, fuerte, eterno, bondadoso, misericordioso, de verdad, principalmente en nuestros pensamientos va a haber paz y plena confianza en el Dios que nos rescató. Por ejemplo, Salmo capítulo 3. Si ustedes van conmigo y me acompañan al Salmo capítulo 3, regresamos al Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 3 podemos observar que nos dice algo así. Dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En sus pensamientos, hermanos y creencias, ¿dónde estaba la confianza de David? En el Señor. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Entonces, hermanos, ¿dónde estaban los pensamientos y las creencias de David? ¿En sus propias fuerzas y sabiduría? ¿Saben?
David pudo haber, más bien David tenía forma de ufanarse. De hecho está ese canto que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Pero aún así David no confió en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, sino que encomendó sus caminos, sus creencias y sus pensamientos a Jehová y sabía que Dios le iba a rescatar. Ahí confió entonces David en lo que realmente es el Dios fuerte, soberano, poderoso y eterno. Y Filipenses capítulo 4, hermanos, en cuanto al Dios eterno en las circunstancias, confiando en las circunstancias, dice Filipenses 4 del 7 al 9. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya observaron pensamientos, creencias. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo puede descansar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestras emociones? ¿Y cómo podemos tomar decisiones, hermanos? Cuando nuestra fe y confianza está en la persona divina, que es eterno, soberano, fuerte, poderoso y misericordioso. Ahí es donde puede fortalecer y va a fortalecerse nuestros pensamientos y nuestras creencias, no en las circunstancias, no en los demás, no en nosotros mismos, sino en Dios. Eso va a afectar también nuestras emociones y sentimientos de tal manera que ya no vamos a percibirlos como deseos engañosos, sino de acuerdo a aquel hombre o aquella mujer que ha sido creado según Dios. Nuestro conocimiento, nuestra posición y nuestra relación con el Dios Trino por la fe en Cristo son grandes motivos para hacer morir las obras de la carne. Otra vez, nuestro conocimiento, nuestra posición y nuestra relación con el Dios Trino son grandes motivos para mantenernos firmes ante las obras de la carne. Cuando decimos nuestro conocimiento es el Evangelio y la palabra de Dios. 2, nuestra relación con Dios, somos hijos de Dios y nuestra posición, hermanos, pues naturalmente nosotros ya somos reyes y sacerdotes delante de Él, porque Cristo nos ha hecho así, reyes y sacerdotes delante de Dios. Entonces, nuestra posición, ciudadanos del reino, nuestra relación, hijos de Dios y nuestro conocimiento, el Evangelio y su palabra, son grandes motivos para fortalecer nuestras emociones y nuestros sentimientos y mantenernos firmes según la Escritura. Por ejemplo, Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, dice el texto. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces se dieron cuenta, hermanos, hay que despojarnos de esas cuestiones que solamente nos afectan en la carne, y nuestro conocimiento de Dios y el Evangelio, nuestra posición como hijos del reino y como hijos de Dios deben ser grandes motivaciones para actuar de una manera emocional o en nuestros deseos de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos 5, del 5 al 6, hablando del conocimiento y nuestra identificación en Cristo. Romanos 6, del 5 al 6, nos dice esto: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, nos hemos identificado en la muerte y resurrección de Cristo, vuelvo a leer, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, es decir, que no es desconocido por los que conocemos la Escritura, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que, hermanos, nuestro conocimiento del Evangelio y de la palabra de Dios, nuestra posición como ciudadanos del reino y nuestra relación con Él, que es siendo hijos de Dios mediante Cristo Jesús, son grandes motivos para que nosotros en nuestras emociones, deseos, ¿verdad?, busquemos adorarle y glorificarle. Y por último, en la abolición, que es voluntad y elección,
vestirse o transformarse del nuevo hombre, la nueva mujer, no cabe duda, hermanos, no hay opción. El que tiene su fe en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vive para glorificarle a causa de verse redimido. Si tú ya pusiste tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, tú sabes que has sido redimido del pecado, ¿verdad? Al saber que has sido redimido, redimida del pecado, entonces, al tener esa relación con el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no debe quedarte ninguna duda. Sabes que vives para Él y sabes que fuiste rescatado y creado para glorificar su nombre. Primera de Corintios 10:31 dice este texto. Primera de Corintios 10:31 dice el texto. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que vamos a responder en la renovación de forma diferente por la fe en Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros respondemos por fe en el Señor Jesucristo, si Dios es el que gobierna en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, va a regular nuestras emociones y van a ser equilibradas, de tal forma que cuando decidamos actuar en nuestras acciones, en nuestras decisiones y compromisos, vamos a buscar glorificarle. Las circunstancias, los demás y nuestra propia personalidad van a ser elementos que Dios va a estar usando para glorificar su nombre por medio de nosotros, y a nosotros se nos garantiza una vida llena de paz, llena de gozo, hermanos, y una vida placentera, es decir, una vida plena en Cristo Jesús. Pues esa es la última parte, hermanos, de este curso o este taller que es la dinámica del corazón. Espero que este curso, a lo largo de 13 semanas, hermanos, 13 lecciones, si fueron 13 semanas, estamos hablando de casi 3 meses, ¿no? Entonces, casi 3 meses, hermanos, que estuvimos aquí en la dinámica del corazón, lo cual son 3 meses que en lo personal para un servidor han sido de mucha bendición, de mucha edificación, el poder compartir con ustedes, el que ustedes puedan compartir con otras personas, el que podamos aprender cómo, primero, que Dios nos ayuda a identificar cómo respondemos por fe a lo que Él está haciendo, hermanos, el cómo podemos identificar la dinámica de nuestro corazón y llevarla a Dios para que nuestros pensamientos, emociones y decisiones le glorifiquen, y además aprender a ayudar a otros por medio de esto de la dinámica del corazón, de tal manera que podamos identificar las circunstancias, los demás, su propia persona y el cómo se involucra a Dios, y darles esa ayuda para que al darles esa lectura, al reflexionar, llevarles a reflexionar, hermanos, al que ellos relacionen lo que Dios está haciendo y luego actúen por fe y como nuevas personas hechos según, según Dios en el nacimiento en Cristo, hermanos. Esto va a ser de mucha bendición para todos nosotros, ya sea que sea para nosotros mismos o para otras personas que estemos ayudando, ya sea que les estemos aconsejando, les estemos dando dirección o incluso les estamos corrigiendo, hermanos. Espero que estas lecciones, 13 lecciones de la dinámica del corazón, hayan sido para todos ustedes de bendición, edificación, y por supuesto espero que esto haya sido para la gloria de Dios. Esperen ustedes, hermanos, los anuncios ya en los domingos y los miércoles, que seguimos con el devocional de miércoles, y los domingos en la predicación, para que les vayamos nosotros preparando y anunciando cuál va a ser el siguiente curso o el siguiente taller o la siguiente clase de sabatina, ¿verdad? Para todos ustedes. De verdad, vamos a trabajar y estamos trabajando de todos modos como para que ustedes reciban algo, hermanos, muy nutrido, de mucha edificación, de mucha transformación y para la gloria de Dios y bendición para todos y cada uno de ustedes. Pues damos por concluido, hermanos, no solamente la clase de hoy, sino hoy clausuramos o damos por concluida la clase de la dinámica del corazón. Que haya sido de bendición para todos ustedes, hermanos, y qué les parece si antes de que terminemos esta clase y cerremos ya con broche de oro, con una oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido en este taller o curso de la dinámica del corazón, donde nos has ayudado a poder identificar las respuestas que tenemos hacia ti desde nuestros pensamientos, emociones y decisiones, Señor, pero también la forma en que nos diste herramientas, sobre todo de acuerdo a tu palabra,
y herramientas, Señor, que nos ayudan a observar en las circunstancias o en la dinámica con los demás o nuestra propia personalidad, el cómo responderte a ti, el Dios Trino, de una manera que te glorifique y te exalte y todos nosotros seamos edificados. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas, familiares, hermanos, amigos que siguieron por 13 lecciones, por casi 3 meses, Señor, esta clase o taller, Señor. Bendíceles con toda bendición espiritual, Señor. Sigue guardándonos y protegiéndonos y danos sabiduría para que el siguiente curso, el siguiente taller, sea también, Señor, un reto para nuestras vidas, para glorificar tu nombre, para edificarnos unos a otros, para tener plenitud en Cristo Jesús. Gracias por todo este tiempo y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, les mandamos un saludo caluroso, fuerte, de parte de nuestro hermano Gilberto Mancilla, diácono de esta iglesia que está ahí. Ahora sí que se va a ver chistoso, pero detrás de cámaras. Un saludo de parte de nuestro hermano Gilberto. Nuestro hermano también está Josafat, que está aprendiendo a manejar también esto para que poder llevar lo que son las transmisiones. Y también nos está acompañando hoy, tenemos la grata compañía de Johnny Huitrón, que estuvo hoy con los jóvenes y estuvo apoyándonos varias cosas. Un saludo de parte de Johnny, de Josafat, de mi hermano Gilberto y un servidor, hermanos. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que les amamos con todo nuestro corazón. Sigamos orando y nos vemos mañana a las 11. Hasta pronto, hermanos.